Hola mis hermanos, muy buenas noches, tengan todos ustedes los que se están conectando, los que ya están acomodados desde el principio, y gracias a Dios por un domingo más en el cual podemos reunirnos, podemos sentarnos con nuestras familias a escuchar la palabra del Señor. Ha sido una semana muy dura. Hemos estado doblando rodillas, hemos estado orando por la iglesia, por muchos hermanos, por la situación que estaba pasando en cuanto a muchos hermanos contagiados, algunos hermanos delicados de salud. Pero gracias a Dios seguimos adelante. Gracias a Dios está respondiendo a su voluntad, solamente es la de Él quien da la respuesta a nuestras oraciones, y gracias a nuestro Señor. Sigamos orando, sigamos clamando al Señor, sigamos doblando nuestras rodillas. Le invitamos a usted para que pueda unirse los días miércoles con nosotros a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo de oración conectados en línea. Estamos cantando, escuchando la palabra del Señor y a la misma vez orando. Estamos teniendo noches muy lindas por medio de las redes, en las cuales nos permite unirnos para poder clamar al Señor. Así que le invitamos a usted para que pueda conectarse. Estamos dando la información tanto por WhatsApp como por Facebook, así que lo esperamos para que pueda conectarse. ¿Sí? No cobramos nada por el ingreso para que pueda estar con nosotros, sino es totalmente libre el acceso. Ni siquiera una inscripción previa. Ahora, yendo a lo nuestro en esta noche, tenemos que seguir avanzando con nuestro estudio a la carta de Romanos. Ya hemos venido viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nuestra sección que nos toca en esta noche. Y yo le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor. Capítulo 3, verso 9 al 20, es la sección que nos toca en este tiempo. La sección es un poco larga, pero quiero que leamos solamente un par de versos para que podamos en esta noche centrarnos, y conforme vayamos avanzando vamos a ir dando lectura a los demás versos, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hasta ahí nada más vamos a darle lectura y vamos a orar en esta noche. Padre amado, te pedimos que en este tiempo tú nos guíes a poder entender tu palabra, tú nos guíes a poder entender lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta noche. Abre nuestro entendimiento y que podamos deleitarnos en tu palabra. A la misma vez, convence de pecado a aquellos que tú vas a salvar, aquellos corazones que necesitan ser quebrantados. Por favor, que tu gracia, como siempre lo ha sido para cada uno de nosotros, esté con aquellas personas que por primera vez nos escuchan, que por primera vez escuchan tu evangelio. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Como usted ya ha podido ver, esta sección, la cual vamos a ver en esta noche, y por el cual he puesto también el tema de esta enseñanza, es no hay justo ni aun uno. Esta es una de las secciones más importantes dentro de la doctrina de la iglesia cristiana en general, obviamente aquella que está basado en las Escrituras. Y en la actualidad, mis hermanos, muchas personas están llenas totalmente del positivismo aquí en la actualidad de nuestra sociedad, ¿verdad? El ser humano tiene ese entusiasmo de poder totalmente ser llevado a animarse por sí mismo, a sacar cosas positivas que hay dentro de su interior. Por ejemplo, muchas personas se dicen: tú eres una buena persona y tienes que seguir adelante. Tú eres capaz de hacer lo que sea. Sí, porque tú tienes el potencial de hacer esto. Tú tienes el derecho sobre tu vida, ciertamente. Y puedes hacer esto. Tú puedes, tú hazlo esto.
Y hay marcas y eslóganes en las cuales hemos podido ver alrededor de la historia. Uno de los más conocidos es de la famosa marca Nike, ¿no? Just do it. Solo hazlo, tú puedes hacerlo, ¿no? Impulsando cualquier cosa porque tú eres capaz, tú eres bueno. Y eso en un sinnúmero de frases, en un sinnúmero de propagandas, en un sinnúmero incluso de personas que están totalmente dadas a poder guiar a otras personas en necesidad. Abunda el positivismo, abunda el deseo de poder sacar lo mejor que hay en la persona para que pueda tener una mejor vida en sí. Seguramente usted lo ha escuchado. Y ahora, eso es una cosa muy interesante que podemos ver en nuestra sociedad. Se creen normalmente mejor de lo que son. Nuestra sociedad afuera. Personas que no tienen a Cristo, que no son creyentes, se creen mejor de lo que son. Y esto obviamente es en base no a principios bíblicos, sino a principios que están totalmente regidos por la sociedad. Si tienes más dinero, tú eres mejor. Si tú eres o eres una persona de una condición social alta, eres una buena persona, eres mejor que los demás. Si tienes buenos recursos, lo eres. Si tienes un buen apellido, entonces lo eres. Puedes ser mejor que los demás. Pero hoy vamos a tratar de desmentir totalmente todas esas mentiras que la sociedad a nuestro alrededor en algún momento nos ha dicho a nosotros. ¿Quién de nosotros no se ha esmerado por querer ser una buena persona en base a sus méritos y a sus esfuerzos? Comúnmente llegamos a fracasar en ello. Porque no sostenemos nuestra vida y nuestras actitudes de lo que queremos hacer en base a una roca sólida en la que podamos sostener nuestras vidas. No lo hacemos, solamente lo hacemos en esfuerzos humanos, en condiciones las cuales rigen nuestra sociedad. Por eso es que hoy vamos a ver que la palabra va a destruir totalmente todos estos tipos de enseñanzas, ¿sí? Esa es una, mis hermanos, de las doctrinas más importantes dentro de nuestro lado cristiano, dentro del lado evangélico. Esta doctrina es una muy importante de tal manera que incluso nos diferencia de todas las demás religiones alrededor del mundo. Tenemos religiones en las cuales animan a las personas a sacar lo mejor que hay dentro de sí. Y por eso vienen las famosas meditaciones, el yoga, etcétera, para que puedas encontrarte con ti mismo, para que puedas tener paz interior, para que puedas encontrar la persona mejor que pueda haber en ti, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Así que el pasaje que acabamos de leer y la cual vamos a estudiar un poco más a profundo, nos va a aclarar cuál es realmente la condición que hay en nuestra sociedad. ¿Cuál es la condición que tiene realmente el ser humano? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa al ser humano? Pablo va a hacer una especie de examen, va a empezar a diagnosticar al ser humano para poder dar los detalles de qué es realmente el ser humano, cuál es su condición espiritual, cuál es su condición dentro de sí, dentro del mundo, por qué actúa como tal, qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. Pablo lo va a explicar acá. Y lo primero que Pablo quiere empezar a hacer en esta noche, y lo hace en su carta, es dar un veredicto acerca de la humanidad. Y ello lo tenemos en el versículo 9. Pablo empieza diciendo en el versículo 9, en la parte final, que todos están bajo el pecado, todos están bajo el dominio del pecado. ¿Acaso hay personas mejores que otros? Empieza Pablo diciendo. Usted lo puede dar una lectura en el comienzo del pasaje. ¿Hay personas mejores que otros? Pablo empieza diciendo, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? De ninguna manera. Pablo ya había mencionado, incluso nosotros ya hemos venido estudiando de cómo Pablo desde el versículo de capítulo 1, verso 18 en adelante, viene dando a entender qué es lo que le pasa a las personas.
Pasa por el capítulo 2, donde acusa a los gentiles y a los judíos de que ninguno es justo ante los ojos de Dios. 2 capítulos completamente bien explicados para darnos a entender la condición del ser humano. Y ahora, por si hay alguien que quiere darse alguna excusa contra sí, diciendo que es mejor que uno, diciendo que es mejor que el otro, de ninguna manera. No hay ni judíos, porque ellos ya han sido acusados desde el capítulo 2 en adelante. Creían que podían ser salvos por medio de que eran el pueblo escogido de Dios, por medio de la circuncisión y de haber recibido simplemente las leyes de Dios. Estas cosas, ninguna de estas cosas podían asegurar la salvación de los judíos, porque creían que solamente por tener estas 3 cosas eran salvos, pero se olvidaban de la relación que deberían de tener realmente con el Señor. Los gentiles, de igual manera, no eran un pueblo escogido de Dios, pero tampoco, pese a las leyes morales que tienen, pese a las condiciones moralmente buenas que podían tener, tampoco tienen excusa. Porque la ley misma les ha puesto Dios en su corazón, una conciencia donde pueden entender qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, nadie es mejor que el otro. Todos están bajo la condenación, bajo el efecto del pecado en sus vidas. No hay otras personas mejores que otros, de ninguna manera. Esta contundentemente y rotunda negación que la que da Pablo aquí es muy importante poder verlo. La acusación, de hecho, que Pablo es la misma, mis hermanos, que va a dar un veredicto aquí, como podemos verla. Dice, todos están bajo pecado, todos están bajo el dominio del pecado, estamos gobernados bajo el dominio del pecado. Y es así como cada uno de nosotros hemos nacido en esa condición. Podemos ver alrededor nuestro en cómo es que nuestra sociedad está siendo gobernada. Esta semana políticamente ha sido bien pesado para nuestro país, ¿verdad? Ha sido muy interesante poder ver cómo nuestras autoridades están tomando decisiones por nosotros, para nuestro país. A unos les puede parecer bien, a otros les puede parecer más. Bueno, igual, nosotros, quieras o no quieras, tienes que someterte a las autoridades. Claro, hay un límite que la Biblia también nos dice hasta dónde podemos obedecer a nuestras autoridades. Pero pongamos hasta acá. Somos llamados a obedecer quizás a una elección que se va a hacer. Tenemos que responder a nuestro derecho. De la misma manera como nosotros respondemos a nuestras responsabilidades, como nosotros respondemos a nuestros gobernantes, de la misma manera nosotros estamos llamados a obedecer, a responder a nuestra condición pecaminosa. Porque quien nos gobierna desde que nacemos es el pecado. Somos gobernados totalmente por el pecado. Y cuando el pecado se nos llama a hacer algo, nosotros respondemos, porque es algo que está dentro de nosotros, es algo interior del ser humano que le carcome, que le llama a hacer el mal contra Dios. Ahora, como toda acusación tiene una evidencia, como toda acusación tiene un testigo, Pablo también lo va a proponer aquí. Y por eso Pablo va a llamar a su testigo, va a poner allí frente a los pies, por así decirlo, de los hombres. Este es el testimonio que va a mostrar por qué yo estoy convencido de que el ser humano está en condición de pecado, está bajo el dominio del pecado. Y por ello tenemos los pasajes del 10 hasta el verso 18. Pablo va a tomar una gran sección para que pueda mostrarnos cuál es ese testimonio, cuál es ese testigo que le avala para dar esta afirmación. El hombre está bajo pecado y sirve a todo aquello que le es un pecado. Y Pablo aquí va a mencionar una lista extensa de aproximadamente 8 a 10
puntos principales de por qué el hombre está bajo pecado. Ahora esta lista lo vamos a ver y lo vamos a separar en dos grupos, porque cada uno de ellos estos pasajes ha sido dado en su contexto y a un determinado público. Y de esta manera Pablo va a abarcar no solamente a los gentiles, a los que son incrédulos, que no eran del pueblo de Dios, y también a los judíos. ¿Ok? Entonces, la forma en cómo Pablo va a proceder ahora es como la de un fiscal, en la cual va a proceder a mostrar las cosas que está pasando en el ser humano. Y note aquí una de ellas. La primera que Pablo va a tocar en esta sección va a empezar por la parte moral del ser humano. Dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, dice Pablo en esta sección. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo en esta porción de la palabra ha citado los salmos. Es por eso que empieza como está escrito. La mejor forma en que Pablo va a dar testimonio de por qué el hombre está en pecado, por qué es injusto, por qué le gusta el mal, es porque la palabra misma, la Biblia, que había sido escrito, como está citando Salmos, 1000 años antes de Pablo, ya estaba afirmando que el hombre es malo. Y podemos ir mucho más atrás, en donde Job se hace la misma pregunta: ¿dónde hay un hombre justo? Desde mucho antes, la palabra, la Biblia, ya estaba afirmando la injusticia del hombre, la incapacidad de llegar a ser un hombre verdadero, un hombre libre, un hombre completamente justo ante los ojos de Dios. No puede. El ser humano no puede. Es por eso que Pablo cita a la única fuente de autoridad en la palabra de Dios, y es la única manera en donde vamos a poder encontrar verdaderamente la única fuente donde se nos habla la condición del hombre, la Biblia. Los materiales que encontramos hoy en día para poder ver cuál es la condición del ser humano, para estudiar al ser humano en su normalidad, hoy en día hablan de positivismo. Hablan de que el hombre puede hacer las cosas por sí solo si es que se los propone, y puede hacer y lograr muchas cosas más. ¡Hey, qué bonito! Se escucha muy bonito, pero todas estas cosas están apuntados en cuanto a la independencia del hombre, que puede hacerlo solo con sus propios esfuerzos, que puede hacerlo solo con sus propios méritos, dejando a un lado el lado espiritual, dejando a un lado la parte interna que tiene que ver con la conexión que tiene el ser humano con su Creador, con Dios mismo. Y note lo que va a decir incluso su hijo de David, Salomón, que va a decir mucho después acerca de: ciertamente no hay hombre, dice Salomón, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca deje de pecar. Ciertamente no hay ningún hombre justo en la tierra, lo dice Salomón. Usted puede buscar incluso el Salmos 14. Vamos a leer, por favor, el Salmos 14, verso 1 al verso 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Esto es las palabras de Pablo, dando la afirmación más exacta acerca de la condición del ser humano. Job
va a decir específicamente en el capítulo 9, verso 2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿El hombre acaso podrá justificarse por sus propios méritos? ¿Podrá justificarse en base a sus propias obras? ¿En base a su propia condición, pecador, que siempre le gusta hacer lo bueno? Y con esto quiero que usted, mi hermano, o quizás mi amigo que nos escucha, bien, el hombre no es malo o injusto porque hace cosas malas. El ser humano no llega a ser malo porque hace cosas malas o cuando recién empieza a hacer cosas malas. Para nada. El hombre es malo o es injusto porque nace en pecado o con la naturaleza pecaminosa para hacer el mal. Lo voy a repetir una vez más. El hombre es malo porque nace en pecado o con la naturaleza pecaminosa para hacer el mal. Esa verdaderamente es la condición del hombre. Dice el salmista en el capítulo 51, verso 5, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre, según la versión NBI. En pecado he sido concebido. Yo soy pecador porque desde el vientre de mi madre estoy en pecado. Dice en el 58:3, sigue diciendo el salmista, los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Oh, esto es muy importante. Y esto responde a muchas de las inquietudes que uno cuando crece se va haciendo. Preguntas. ¿Por qué un niño empieza a mentir si quizás nadie le ha enseñado? Porque está en su misma naturaleza. No empieza a mentir porque ve a alguien. Empieza a mentir porque nace un temor en su corazón. Que si dice la verdad puede haber consecuencias que le van a disciplinar. Va a haber algún castigo. Su única escapatoria es mentir. Quizás no lo haya aprendido de nadie, pero está dentro de su propia condición pecaminosa el mentir. O sea, de un niño, de un adulto. Se da cuenta y si el salmista está de acá, yo he nacido en pecado. Por lo tanto, yo no necesito hacer cosas malas para ser una persona mala o para ser considerado un pecador. Yo ya soy pecador desde el vientre de mi madre y no necesito hacer cosas malas ante los ojos de los hombres para ser considerado así. Mi condición natural desde que nazco es pecaminosa. ¿Y por qué? Lo tenemos así desde nuestro Padre, como lo llama más adelante Pablo en el capítulo 5, nos va a expresar mucho mejor del primer hombre, quien nos representó aquí en la tierra, Adán. Que una vez él desobedeció a Dios, pasó el pecado a todas las demás generaciones por delante. Y allí estás incluido tú, mi amigo, y allí también estoy incluido yo. El pecador o el pecado ha afectado tanto a la humanidad que ni siquiera hay una sola persona que pueda ser considerada hallada justo. No hay ninguna sola persona. Y por eso el salmista dice, no hay ni siquiera uno. No hay siquiera una persona. Esto es un veredicto muy importante que Pablo está diciendo. A veces no podemos entender la profundidad del pecado. A veces uno se pone a decir, pero el pecado, y por el pecado nada más se puede ser considerado malo. Y esto normalmente, mis hermanos o amigos, sucede porque no hemos entendido la profundidad en la cual afectó el pecado al ser humano. Una vez escuché una ilustración en la cual me ayudó mucho a entender cuánto fue el impacto de la caída del hombre y qué es lo que le afectó. Decía así, cuando el ser humano cayó, Adán, y él representaba a toda la humanidad, por ende, cuando el ser humano cayó, cuando el ser humano pecó ante Dios, cuando desobedeció, no se fracturó el meñique, no se fracturó un dedo, chiquitito por ahí. No, cuando el ser humano desobedeció a Dios,
quedó totalmente fracturado desde la columna. Inamovible se quedó el ser humano para poder llegar ante Dios por sus propios méritos. El hombre se fracturó la columna, haciendo imposible el poder hacer movimientos o el poder con sus propios méritos llegar a agradar a Dios. Y es por eso que Dios tiene que actuar por medio del Espíritu Santo para que el hombre pueda responder al llamado de Dios. Y es responsabilidad del hombre de responder a ese llamado. A eso se lo llama dentro de la teología la responsabilidad del hombre. Pero Dios está actuando para que el hombre pueda reaccionar, no con sus propias fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Un gran trabajo de parte de nuestro Señor para poder llegar a salvar al hombre desde la condición que éste se encuentra. Una vez que Pablo ha examinado la parte moral del ser humano, ahora Pablo procede a dar un examen médico. Va a hacer un diagnóstico como si Pablo fuese un médico. Y por eso es que Pablo empieza en la parte desde el verso 13 hasta el 14. Dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de amargura y de maldición. Pablo empieza a hacer acá un papel de un médico que va a diagnosticar qué es lo que hay y cómo es que el pecado está afectando al ser humano. Entonces, Pablo resalta una de las partes más importantes del ser humano, mostrando cómo es que también el pecado que afecta profundamente va a resaltar en lo exterior, cómo va a afectar a los demás. Y por eso Pablo pone como ejemplo una de las partes más importantes del ser humano, la boca. Dígame usted si la boca no es una de las partes, uno de los miembros que más hace daño a nuestro alrededor. Yo he visto muchas veces cómo es que la boca, representado por el chisme, las mentiras, las habladurías, cómo ha afectado a familias, ha afectado a amigos, ha afectado a seres queridos, a vecinos, a miembros incluso de iglesias. Pablo quiere dejar esta porción de la palabra muy en claro, porque todas estas cosas que suceden aquí, tanto en nuestro mundo, por medio de las cosas que he mencionado, mis hermanos, es porque salen desde el corazón del hombre. Todas estas habladurías, todos estos chismes, todas estas burlas, todas estas mentiras, todas estas críticas, salen desde el profundo del corazón del ser humano. Y por eso es que Pablo le es necesario mencionar cómo es que el hombre está afectado en su interior. ¿Quién va a pensar que una prima va a hablar mal de alguien? ¿Quién va a pensar que un familiar, un hijo va a hablar mal de su padre o de sus hermanos? Y sucede, en nuestra sociedad está totalmente corrompida, que la mejor forma de poder dar esto o poder verlo a nuestro alrededor es por medio de los labios, de las bocas de las personas. Es por la condición pecaminosa que sale a la luz y se resuelve cuando se daña a las demás personas que están a nuestro alrededor. Y note usted la referencia que hace Pablo: veneno de áspides, veneno de serpientes. Ve lo peligroso que puede ser caer en este tipo de actitudes. Y personas a nuestro alrededor lo ven. Y tengo que ser sincero, en la iglesia también sucede esto. Puede pasar, y por eso va a decir Santiago, sabiendo y entendiendo lo importante que es este miembro del cuerpo,
y cómo esto está afectando desde lo interior para dar a luz y cómo va a dañar a nuestro alrededor. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Haciendo referencia a qué es o cuánto es lo dañino que puede afectar por medio de la lengua. Es inevitable que nuestra sociedad caiga en las manos de este tipo de daños. El daño verbal es muestra y es consecuencia del pecado que hay tanto en nosotros como en el alrededor. Ahora, lo siguiente que Pablo va a mencionar es desde la parte histórica. ¿Cómo es que el ser humano está caído? Vamos a recopilar información. Pablo ha empezado desde el verso 10 a dar un veredicto desde la condición de la Escritura, desde la Escritura, cómo es que la condición del hombre está caída. Y Pablo empieza desde la parte moral del hombre. Segundo, Pablo va a hablar desde una parte médica y cómo el pecado, esta enfermedad espiritual afecta en los miembros de nuestro cuerpo. La parte médica. Y segundo, un diagnóstico histórico. Pablo va a apelar a la historia para poder revelar cómo es que la condición del ser humano también sigue caída. Veamos desde el verso 15 al verso 18. Dice así: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo había mencionado anteriormente, cuando hemos comenzado, que Pablo Pablo divide esta porción de 10 versos, casi 10 versos en las cuales va a incluir a gentiles, citando a los salmos, y unos dos versos va a incluir acá a los judíos. Pablo en estos versos está citando a el profeta Isaías. Y si leemos al profeta Isaías en el capítulo 59, versos 7 al 8, la referencia es que el pueblo de Israel, por su desobediencia al Señor, porque se había descarriado de obedecer a Dios, todas estas cosas al pueblo de Israel le parecían normales. Les voy a leer capítulo 59 de Isaías, versos 7 al 8. Sus pies corren al mal. Este es del pueblo de Israel. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebranto hay en sus pensamientos. Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Para que no haya ninguna duda o para que no haya ningún judío que esté diciendo que bien que Pablo esté citando aquí al salmista en donde habla de los gentiles, en donde habla de aquellas personas que no son del pueblo del Señor. Y Pablo incluye a este pasaje también citando al pueblo de Israel. Por si acaso, judíos, ustedes están aquí también. Hay una evidencia histórica de que ustedes también corren hacia el mal, de que ustedes también les gusta, les encanta hacer el mal. No se vayan a lavar las manos, no se vayan a sentir personas que no tienen nada que ver acá. Están totalmente incluidas en esto. Así que mis hermanos, sean judíos, sean gentiles, que es la audiencia de Pablo acá. Es decir, cualquier persona que hay en este universo está totalmente caída en sus pecados. Está totalmente necesitado de Dios para que pueda salvar. A usted que nos ve, incluso a mí. Para que podamos buscar al Señor. Así que no pongamos ninguna excusa, si usted nos está viendo, por favor, de que no, yo soy una persona buena, yo hago cosas buenas. No. Los judíos tenían esa misma actitud en la que Pablo está escribiendo, y sin embargo Pablo también los va a mencionar, aquellas personas religiosas que creían que eran salvos y no pueden escaparse de aquí.
Y por eso es que Pablo les menciona, porque también pueden caer en una profunda oscuridad cuando están en pecado. Y Pablo totalmente dice, hey, aquí no hay escapatoria, todos están totalmente en sus delitos y pecados. Y para cerrar toda esta porción de citas, para poder decir totalmente aquí, y quiero dar toda la atención en el verso 18, dice así: no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios tanto de los gentiles como de los judíos, porque ambos son llamados a hacer pecado. Toda la humanidad, porque ha nacido en pecado, porque ha sido diagnosticada en pecado, moralmente, médicamente e históricamente, nos gusta hacer el pecado, nos gusta hacer el mal. Esa es nuestra condición. Esa es en la cual nosotros nos merecemos. Nuestro veredicto, como Pablo empieza, todos están bajo el pecado, todos están bajo condena. No hay nadie que pueda levantarse en contra de ese veredicto que Pablo está haciendo. Todos y cada uno de nosotros, si somos llamados ante el tribunal de Dios, cerraríamos totalmente nuestras bocas, porque seríamos hallados culpables. Sí, hemos pecado. Interiormente soy hallado culpable. Exteriormente, por mis actos, soy hallado culpable. Por las cosas que pude haber hecho atrás, soy hallado culpable. Yo estoy seguro que usted también, amigo o mi amiga que nos está observando. Esa es nuestra condición. Esa es por la que Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y allí estamos sumergidos nosotros. En general, toda la humanidad no tiene ningún temor de Dios. No hay escapatoria para ellos. Y eso es porque si hay quizás por ahí algún judío que quiera pasarse de vivo en el que se puede apoyar en la ley, una vez más Pablo va a mencionar 19 al 20, en la cual la ley no te puede salvar. La ley no tiene no ha sido dado con el propósito de salvar al ser humano, para nada. Por eso es que el verso 20 va a decir, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay ningún ser humano que pueda excusarse. Yo he cumplido los 10 mandamientos, por si acaso, Pablo. No. Solamente basta con desobedecer un solo mandamiento. Eres culpable de haber quebrantado todos. Tú dices, amar a tu prójimo. Pues si tú amas a tu prójimo, no lo mentirías. Si tú amaras a tu prójimo, no codiciaras algo de él. Si tú amaras a tu prójimo, no lo matarías. Y recuerden que Jesús levanta la valla de los mandamientos. No solamente trataba de matar físicamente a alguien, sino con tus labios, con tus pensamientos. Y definitivamente ya has quebrantado. Y conforme vas sumando, ya has quebrantado todos los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? Y por ende, si no amas a tu prójimo y has quebrantado todo, entonces no amas tampoco a Dios. No hay nadie que pueda excusarse. Y allí es que Pablo nos va a mencionar cuál ha sido el propósito de Dios al dar los mandamientos. Yo he podido encontrar 3. Número 1, los 10 mandamientos reflejaban la santidad de Dios. Lo que ningún hombre puede cumplir es lo que Dios totalmente es, su santidad. Él no permite nada de todas estas cosas. Eso es en esencia una parte moral del Señor. Correcto, es correcto. Lo otro era mostrar el pecado del hombre, era mostrar la condición en la cual el hombre se encontraba. Al no poder cumplir ninguna de ellas, pues ya sé dónde me encuentro, ¿verdad? Insuficiente, un hombre insuficiente. Y eso es lo tercero, la insuficiencia del hombre al poder cumplir los mandamientos. Una vez más, propósito número 1, reflejar la santidad de Dios. Propósito número 2, reflejar el pecado del hombre. Y propósito número 3, la insuficiencia del hombre al cumplir todos estos mandamientos que Dios había dado. ¿Y cuál entonces ha sido el propósito para que Dios
de los mandamientos sino era salvar al hombre. Eso eran unos. Y después, más adelante, Pablo va a decir y va a dar una revelación profunda que la ley totalmente era para llevarnos hacia Dios. Si me muestra mi insuficiencia, entonces, ¿quién es capaz o quién es suficiente de llevarme ante Dios? Solo había una persona que llegó a cumplir todas, Jesucristo. Solamente hay una persona que llegó a ser tan santo e igual que nunca quebrantó las leyes, solo fue Jesús. De tal manera que Él es capaz de poder darme ese nombre de santo y ser llamado justificado. Por eso es que en el verso 20 dice, ya que por ninguna obra de la ley nadie será justificado. Nadie será. Entonces hay otra opción de que vamos a ser justificados por medio de un solo hombre. Si por Adán, dice el capítulo 5, verso 15 en adelante, si por Adán, el primer Adán, el que estuvo allá en el Edén, si él nos hizo pecar, nos hizo condenados, pues hay otro hombre, el segundo Adán, lo va a llamar Pablo, en las cuales él es el único que ahora puede justificarnos. Jesucristo, hombre. Por él es la única forma en la cual nosotros podemos ser hallados justos ante Dios. Pablo empieza esta sección, no hay justo ni a un solo uno, pero con solo una persona, con creer en una sola persona vamos a poder ser llamados justos y justificados ante Dios. Mi amigo o mi amiga, espero, ha sido mi intención completa de hacer que te des cuenta de que la razón de la maldad que hay en ti, la razón de la mala persona que seguramente muchas veces te has puesto a pensar, no son solamente por los arranques de ira, no son solamente por los momentos iracundos que hayas podido tener, no, es por el pecado que hay en ti, el cual sigue viviendo hasta el día de hoy. Esa es la razón, porque estás en pecado, porque has sido concebida en pecado. La única manera que puedes salir y escapar de esa forma en la cual de esa condición es que puedas aceptar a Cristo Jesús. Esa es la única manera que te puedas arrepentir de tus pecados. Pablo empieza, hasta ahora es increíble que Pablo no ha mencionado el amor de Dios, lo va a hacer más adelante. Pablo hasta ahora solo ha querido mostrar cómo es que la humanidad está bajo la ira de Dios, está bajo la justicia de Dios y que Dios no va a pasar por alto su justicia. De esta forma también nos puede ver cómo es que Dios realmente le importa la predicación de su evangelio. Empieza desde la forma de la justicia, de la ira de Dios. Esa es la forma en cómo Pablo empieza. Ese es el mejor método bíblico para mostrar el evangelio, mostrar la condición del ser humano. Y es mi intención que puedas ver tu corazón. Y yo no me creo mejor que tú, ni mejor que nadie. Pero déjame decirte que solamente confiando en Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados como yo lo hice, es la única manera de ser hallados justos ante Dios. Es la única manera que todo ese peso de culpabilidad, toda esa maldad con la cual has nacido y estás cargando en tu corazón, todo ello se borra por medio de Cristo Jesús. Porque ahora Él te da completamente su santidad, su justicia y te dice y te pone ante los pies de Dios y Dios te dice, tú eres mi hijo. Y por eso es que Juan en el capítulo 1, verso 12 va a decir, mas a todos los que creen, mas a todos los que totalmente creen a Dios, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre. Eso es una gran verdad que hasta el día de hoy sigue vigente para ti y como lo fue para mí. Tus actos de hacer cosas buenas, tus actos para parecer una persona moralmente buena, de no hacer daño a nadie, de no hacer el mal a nadie, tampoco pueden salvarte. Tampoco pueden salvarte. Como los judíos que eran moralmente buenos tampoco podían ser salvados por medio de ello. Solo hay un camino, Jesucristo.
Tú, mi hermano o hermana que también nos estás viendo, tú que ya eres salvo, déjame decirte que aún el pecado sigue afectando nuestras condiciones. ¿Se acuerdan cómo Santiago va a mencionar cómo es que este miembro de nuestro cuerpo va a afectar peligrosamente a nuestra unidad, a nuestro amor que deberíamos de tenernos como hijos de Dios? Ese es uno de los pecados que más hace daño en la iglesia. Tú eres la iglesia. Todos juntos somos parte de la iglesia. Nos estamos haciendo daños entre nosotros mismos si estamos practicando la mentira, el chisme, las habladurías dentro del cuerpo de Cristo. Y lo más serio, es muy serio el poder estar hablando en contra de alguien. Esto es muy serio, está muy mal. Pero aún mucho más porque estamos manchando a la novia de Cristo, su iglesia, con este pecado, con este veneno de serpientes. Y necesitamos arrepentirnos, ya no para salvarnos, sino para que el Señor pueda perdonar de los pecados que estamos haciendo, ofendiendo a su nombre. Necesitamos arrepentirnos. Y ese es el llamado que Pablo hace a nuestra iglesia el día de hoy. Solamente abrigarnos bajo nuestro Señor Jesucristo. Es el único justo. Es el único hombre que puede ser hallado justo. Es el único que de su boca, en vez de salir veneno de serpiente, salen palabras de amor, palabras de consuelo. ¡Qué hermoso nuestro Señor! Oremos. Oh Señor amado, gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos encontrar en tu palabra un refugio tan grande y a la misma vez hacernos ver cómo es que nosotros estamos manchados totalmente de pecado. Gracias porque tu palabra es la única fuente de autoridad que nos dice nuestra verdadera realidad. Y ayúdanos ahora a poder confiar en lo que ella quiere para nosotros. Lo que Pablo quiso hacer, lo que Jesucristo mismo nos dice a nosotros: arrepintámonos de nuestros pecados, ya que no podemos ser hallados justos, ya que no podemos ser llamados por nosotros mismos personas buenas, no, solamente por tu Hijo Jesús. Y si hay alguna persona que está mirándonos por primera vez o que lleva ya tiempo escuchando tu palabra, pero aún no es tu hijo, por favor, quebranta su corazón, hazle ver en su corazón que necesita de ti. Y si tú, mi amigo, quieres arrepentirte de tus pecados, que estás por primera vez con nosotros, hazlo. Solo dile al Señor: perdóname de mis pecados, me arrepiento por haber fallado, sé que soy malo porque hacía totalmente todo mal, sé que soy malo porque desde el vientre de mi madre he nacido en pecado y por eso necesito librarme de todo ello. Solo el Señor Jesucristo tiene ese poder para librarnos. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Dios mío, a poder crecer en amor y en dejar de lastimarnos, como Pablo también quiere enseñarnos acá, para más bien crecer en dulzura, para más bien crecer en armonía y así mostrar a las demás personas que somos un pueblo realmente unidos, salvos para amar y para mostrar amor y para dar amor, para reflejar amor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.